7:47, Winnie. 7:47. A propósito de lo que plantea Pablo de los manejos, estoy viendo aquí una nota de F en elperiódico.com.do que dirige Severo Rivera. Oh, un abrazo para Severo. Una nota de F dice: redacción internacional. Los gobiernos de China, Rusia o Irán, cercanos al régimen de Nicolás Maduro, han felicitado al líder venezolano por la victoria electoral que él mismo se ha atribuido, mientras líderes europeos y de otros países occidentales han pedido transparencia en el recuento. De inmediato una cita que dice: me gustaría reiterar la voluntad de proseguir nuestro trabajo constructivo sobre la actual agenda bilateral e internacional. Recuerda que usted siempre es bienvenido en tierras rusas, Vladimir Putin. La forma de la redacción arriba de estos líderes, estos radicales, ¿verdad? Y en un triunfo que se atribuye, y luego la primera cita es de Putin diciendo: mira, recuerda que esté bienvenido aquí, y caramba, uno sabe de este tipo de redacciones y cómo se manejan estas cosas. Y estaba haciendo, pero ya tenemos la conexión. Sí, estamos en eso. Un minuto. Acuérdate, Pablo, Dígame, profesor. que la Rusia se llamaba la Rusia Kiev. La capital del Imperio Ruso fue Kiev. Ya. Kiev. Después que Ajá. apareció. Ucrania, claro. Exacto. Sí, es interesante. Bueno, un dato interesante porque eso no se socializa mucho y para la inmensa mayoría de los dominicanos, Rusia es hacia Kiev lo que es Estados Unidos hacia nosotros. No, nada tan apartado de la realidad. Lo que cuidado, para nada está uno pensando que vaya nadie a pensar que uno aprueba la invasión. Ahora es bueno dar el dato de que en 2017 Europa, Estados Unidos, ¿no?, dan la bienvenida y el visto bueno para que Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Entonces es bueno solamente imaginar Los acuerdos de Minsk. la posibilidad de que el soberano país de México anuncie su decisión de formar parte del desaparecido Pacto de Varsovia. A Cuba, que está no en frontera, sino a 90 millas, Así es. los Estados Unidos decretaron el fin de ese gobierno antes de ser socialista, sencillamente por su visión, por su no sumisión a los Estados Unidos, argumentando asuntos de su seguridad. Y a vos lo tumban sencillamente porque no soportaban la dignidad de Don Juan. Tenemos una, bueno, la sí, historia. tenemos una conexión con Elvin Calcaño Ortiz, politólogo, que ha estado con nosotros en varios momentos. Y son dos, es breve, pero son dos situaciones. Lo de Venezuela, claro está, y la apertura de los Juegos Olímpicos, que vi que él hizo un trabajo en redes que me llamó la atención. Elvin, saludos, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días a todos, un honor siempre estar por aquí. Elvin, primero lo de Venezuela, ¿cuál es tu lectura de lo ocurrido en Venezuela? Bueno, de lo ocurrido en Venezuela, yo creo que la clave está no en lo que pasó ayer como tal, sino lo que se abre a partir de ahora. Era claro que de algún modo se iba a mantener Maduro en el poder, se iba o bien a imponer. Te estamos Un proceso escuchando. electoral. No sé. Sí, se escucha. ¿De alguna manera? Repite, Por favor. por favor. Perfecto, sí, no, decía que la clave de lo que ocurrió en Venezuela está en lo que va a pasar a partir de ahora. Yo creo que era evidente que de algún modo se iba a mantener Maduro, o bien imponiéndose por métodos, vamos a decir, no legítimos, o bien porque estructuraron un escenario electoral donde ganarían de todas maneras,
o bien porque la oposición no logró movilizar la cantidad de votantes que necesitaba movilizar para contrarrestar a la maquinaria chavista que todavía sigue existiendo en ese hermano país. Entonces, la clave está ahora en el sentido de que el marco postelectoral es donde se va a dar la negociación en la cual Maduro va a tener que entrar en el terreno, donde va a tener que negociar en términos de sus costos de salida o sus costos de permanencia en función de los incentivos que tenga en cada uno de esos escenarios, en conversación sobre todo con Estados Unidos y parte de la comunidad internacional y una parte también de los sectores económicos y políticos de Venezuela, es que podremos vislumbrar a partir de ahí lo que va a pasar en ese país. Es ahora que se va a dar la política, me parece a mí, en términos de definir hacia dónde va a caminar Venezuela en lo que resta de año, en concomitancia con el proceso electoral estadounidense, que creo que es el gran factor clave, ese que acabo de mencionar, porque los demócratas, que ahora tienen una nueva posibilidad de poder ganar las elecciones en Estados Unidos, van a negociar, me parece a mí, con Venezuela en términos de garantizar que no se enturbie su proceso electoral interno. Elvin Calcaño es ¿verdad? Asesor de marketing político, investigador, docente. Elvin, desde tu punto de vista, paralelo al resultado electoral, la situación social, económica y política, que un poco se vislumbra, ¿cómo la proyectas tú en Venezuela? A propósito de gente llorando en videos y de personas que pusieron también esperanza en que el voto iba a cambiar la dirección de la administración política en Venezuela. Bueno, sí, ahí hay varios elementos en eso, en lo que planteas, ¿verdad? Desde el punto de vista social, bueno, que está conectado con lo económico. Venezuela será este año, según el Fondo Monetario Internacional, el país que más va a crecer económicamente de América Latina. Ahora, eso tiene un problema, y es que en Venezuela se contrajo un 80% del PIB, por lo cual necesitaría crecer como 25 años a un ritmo aproximado entre el 5 y el 7% para recuperar el PIB que tenía en el 2013, que es el último año de referencia antes de que comenzara la debacle económica venezolana. Por tanto, sí hay una mejora en la economía venezolana, hay una serie de, digamos, de elementos estabilizadores de esa economía, una reorientación de su producción a lo nacional. No obstante, eso no es suficiente para poder resolver los problemas sociales que se fueron acumulando como consecuencia de una debacle económica histórica que ocurrió en ese país. Entonces, mucho de lo que vimos en la campaña, que creo que es lo que hace referencia, ¿verdad?, a la campaña de María Corina, Edmundo, todo ese marco emocional que ellos fueron construyendo en una campaña, de hecho, técnicamente bien realizada, se inscribe dentro de eso. Es decir, un pueblo todavía que sufre, que le duele, que tiene necesidades, que ha visto una ola migratoria importante y que, por ejemplo, uno de los elementos principales de la campaña, sobre todo el mensaje de María Corina, era reunificar las familias venezolanas. Ella señalaba en referencia a todos los venezolanos que se han tenido que ir y que ella decía, si ganamos van a poder volver. Lo cual no es tan así, pero bueno, era su eje de campaña y eso es normal, ese tipo de cosas, utilizarlas en campañas. Entonces, en términos económicos sociales, ese es el escenario fundamental de Venezuela. El crecimiento que hay no es suficiente para ir mejorando la situación de ese país, para regresarla al punto de partida que tenía hace unos 10 a 11 años. Bien, en el caso de María Corina Machado, ella dice que con el 40%, tenía el 40% de las actas en su poder, y con ese 40% pues se establecía que Edmundo tenía un 70% de los votos y un 30% Maduro. Eso no tendrá sentido ya para el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen que, como todo en unas elecciones, todo el que denuncia un fraude tiene que demostrarlo. Ellos necesitan tener actas. Para tú demostrar un fraude electoral, tú necesitas aproximadamente un 70% de las actas y que puedan ser representativas de los distintos desagregamientos que tenga la sociología electoral de ese país, en términos de clases sociales, en términos de grupos etarios, en términos de territorios.
Entonces, si ellos tienen las actas necesarias para demostrar que es un fraude, tienen que someterlo y demostrarlo. Y si es así, la comunidad internacional y el propio Maduro, me parece a mí, vuelvo y digo, en lo que estaba señalando de ese escenario postelectoral, se van a ver forzados a por lo menos tener que llamar a otras elecciones. Si se demuestra ese fraude con las herramientas técnicas que se necesitan para demostrar un fraude, porque como imaginarán, e incluso en nuestro país hubo algunos debates sobre fraudes en las elecciones pasadas, ¿no? En el escenario, en el ciclo electoral pasado, quiero decir, para demostrar un fraude cuando hablas de fraude tienes que demostrarlo técnicamente. Cambiando bruscamente el tema, la inauguración de los Juegos, hubo crítica de los católicos, se movilizaron, hay gente que dijo que fue aquello muy burdo. Bueno, hoy en el Diario Libre hay 2 columnas muy interesantes. Aníbal de Castro, que apoya lo ocurrido, y Inés Saispun, ex directora, que censura aquello de manera dura. Y vi que tú subiste un comentario interesante. ¿Se nos puede resumir tu visión sobre la inauguración, la parte artística, histórica de los Juegos? Sí, bueno, lo que yo señalaba en ese video que tuvo mucho recorrido en las redes era que hay que distinguir, porque sí mucha gente está diciendo, sobre todo en la opinión pública a través de las conversaciones digitales, de que eso fue la izquierda francesa y una serie de cosas en ese sentido. En Francia no gobierna la izquierda, gobierna Macron, que es de centro derecha, y que por tanto eso es un buen ejemplo para hacer una precisión que es clave en este tiempo, que tiene que ver con la diferencia de un progresismo de signo neoliberal de un progresismo de izquierda. Todo progresismo no es de izquierda. El progresismo tiene que ver fundamentalmente con un tipo de política que se empieza a desarrollar en los últimos 30, 40 años en los países occidentales, que está orientada a derechos de reconocimientos a sectores que se entienden han sido excluidos históricamente, que van desde las personas pobres, pero sobre todo sectores del ámbito identitario, es decir, diversidades sexuales, entre otros. Entonces, el ejercicio que vimos en Francia el viernes pasado en la inauguración de las Olimpiadas tiene que ver con eso, ¿no? De una ambición de reconocimiento a este tipo de sectores, que no tiene que ver eso con una reivindicación de tipo de izquierda que se inscribiría más, en caso de que fuera, en una mirada de tipo económica, de cómo a través de medidas económicas se le puede resarcir a estos sectores. Y esta es la diferencia, que eso es un desarrollo que hace la teórica estadounidense Nancy Fraser, una de las grandes filósofas del mundo actual, que ella dice la diferencia entre progresismo neoliberal, progresismo de izquierda. El neoliberal se orienta al reconocimiento y el de izquierda se orienta a la distribución económica de los sectores excluidos. Ahí es que yo señalaba esa diferenciación y por último decía que bueno, yo en general yo no veo mucho problema con lo que ocurrió en Francia, incluso estoy de acuerdo con algunas de esas reivindicaciones, y hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en el arte siempre ha sido disruptivo. Mucha gente, por lo que se presentó, ¿no?, de la Sagrada Familia, hay gente que yo creo que está un poco equivocada con eso, creen que la Sagrada Familia fue como una selfie que se hizo Jesucristo, ¿no?, hace 2000 años. La Sagrada Familia es una construcción que se ha hecho a partir del relato hegemónico luego del Concilio de Nicea en la Iglesia Católica primera, ¿no?, en los tiempos del Papa León I. Entonces eso no es que ocurrió tal cual, eso no es así en términos incluso de exégesis cristiana, y que si uno se traslada a la Grecia antigua, ¿no?, los bacanales que hacían los griegos, que incluso había muchas actividades bisexuales. Lo que hay que ver es que el arte siempre ha sido disruptivo, por tanto, y que estas manifestaciones de diversidad sexual, esto no es nada nuevo. Y en Francia menos. Es un sacrilegio. Dice el católico acá que es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Debería estar preso todito. No le responde. Es una broma que él hace, haciendo. Es una opinión legítima es una opinión legítima desde el punto de vista, ¿no?, de un creyente, pero yo obviamente no coincido con ello. Que él no es creyente. Si él fuera creyente, yo se lo respetara. Es puro gadejo. Ok. Acá, ¿y qué es eso? Está más vacunado. Elvin, gracias. Sabemos que es un tiempo muy por Dios, comprimido. Sí, y tiene el que otro nos programa. ha servido. Muchísimas gracias, Elvin. Gracias, un honor. Calcaño Ortiz ¿qué es eso?
Qué maravilloso. Cristian, Qué interesante, gracias. Leonardo se está qué removiendo en su qué bonito tumba. sería que uno tuviera colaboradores Sí, como óyeme, Calcaño, una estrella. también en la derecha. Una O sea, estrella, que así exacto. como uno llama Con a ese Elvin y nos da, nivel. porque esa es una visión una estrella, sí. de una Me encanta. Dios lo auténtico, de un auténtico pensamiento de izquierda, progresista, ¿no? No, una estrella. Entonces sería maravilloso tú también conseguir Con ese la nivel. visión que te explicara Con ese nivel de esto desde el respeto. otro lado, porque ese es nuestro trabajo. Aquí todo el mundo tiene su opinión. Leonardo pero siempre se está es bueno removiendo presentar los estas huesos cosas. de Leonardo se están Ajá. removiendo en sus No me- tumbas. sí, nos vamos a la historia de comercial Leonardo. en breve, Julián el Católico. Información